Abran el corazón para la palabra y ponerla por obra, como dice la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? En victoria. Damos gracias a Dios por este día, hermanos, que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Amén. Él no está muerto, ni menos en la tumba. Dice que la palabra del Señor, que Él está a la diestra del Padre, intercediendo aún por usted y por mí todavía, trabajando. Así dice la Escritura. Amén. Pero en este momento, hermanos, ya rayó el alba, ya salió el sol. Hace más de 2000 años atrás, hermanos, hubo un evento glorioso, y era un día como hoy, donde Jesucristo se levantó de entre los muertos, como Él confesó con su boca a sus discípulos, que Él iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Amén. Y su palabra se cumplió. Amén. Entonces, es donde nosotros tenemos que saber y entender de que lo que Dios habla, hermanos, se cumple. Amén. Lo que Dios testifica en su palabra se cumple. Amén. Entonces nosotros, cuando estemos pasando por algo, acuérdate la promesa de Dios, que no estás solo, no estás sola, que Dios va a pelear por tu batalla, porque no es tuya la guerra, sino es del Señor. Amén. En este momento lo veo aquí que se pongan sobre sus pies para comenzar y para compartir esta bendita palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Ustedes conocen el tema de esta mañana. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por haberse esforzado a estar aquí en la casa de Dios. No es en vano, hermano, usted va a recibir bendición hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Vamos a leer la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al cual renuevo delante de él, y como raíz tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros la tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros los descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más bien va a ser hasta ahí, hermanos, hasta el 7. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios obre en esta palabra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por este momento que me permites compartir una vez más tu palabra. Pido que sea tu Santo Espíritu tomando control de mis emociones y sentimientos, y que toda palabra que sale de mi boca sea conforme a tu Espíritu Santo y tu palabra, Dios mío. No lo que yo creo, sino lo que tu palabra dice, Dios mío. Prepara el corazón de tu pueblo para que reciba esta bendita palabra y reconozcan que tú vives por los siglos de los siglos, que viniste a libertar y restaurar y salvar lo que se había perdido. Y te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das en esta mañana. Creemos que tú naciste, moriste y que al tercer día te levantaste de los muertos, y aquí hemos creído esta palabra, que por tu palabra estamos aquí, por tu misericordia. Reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús y lo cubrimos con la sangre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. En este momento, hermanos, estaremos tratando bajo el tema y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Al escuchar ese título, hermanos, yo no sé si usted cauta qué significa no abrir su boca. Usted sabe, hermanos, muy bien que cuando uno
es agredido o lo ofenden, o se levanta algo contra ti, te atacan, un decir, uno lo que quiere es defender su causa. Uno habla y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? Esas cosas así. Pero nosotros, hermanos, en el caso de Cristo, si Cristo hubiera abierto su boca, usted y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Todo hubiera terminado en ese momento antes de que lo hubieran crucificado y lo hubieran arrestado. La historia hubiera sido diferente para todo el mundo. Pero porque Él no abrió su boca, hubo una esperanza, hubo misericordia, hubo restauración, hubo sanidad, hubo libertad y trajo vida eterna a través de su silencio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vemos este pasaje, ciertamente dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos que por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas dice que Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿qué? Por nuestros pecados. Y cuando hablamos molido, hermanos, usted bien sabe, y muchos de nosotros hemos visto la película de La Pasión de Cristo. Amén. Y en esa película, hermanos, realmente así como lo azotaron, hermanos, eso sucedió en su vida. Eso sucedió por causa de nosotros. Él recibió sus azotes. Él fue molido. Y que esa sangre que Él estaba derramando allí era para perdonar nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice que en el Viejo Testamento, que siempre cuando el pueblo del Señor había un pecado, siempre los sumos sacerdotes hacían un holocausto, un sacrificio para matar un animal y llevar la sangre al altar para purificar los pecados del pueblo. Y en ese momento estamos hablando que cuando el pueblo de Israel lo hacía, solamente el pueblo, no todos los demás, lo hacía nomás el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente era el pueblo de Israel que hacía eso, no eran los demás, no los medionitas, no eran los otros, sino era solo el pueblo de Dios que hacía eso, porque conocían que Él era el único Dios verdadero a quien se les mostraba holocausto. Pero en este sacrificio que vemos, hermano, que Cristo hizo, este sacrificio fue para toda la humanidad, para perdonar sus pecados, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad que había en nosotros. Y que cuando Él derramó esa sangre, hermano, en la cruz del Calvario, ahí hubo perdón para todos. Porque dice que este sacrificio fue no nomás para los judíos, no nomás para los griegos, sino Jesús dijo, no hay griego ni judío más, sino de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para morir por nuestros pecados. Y cuando vemos, hermanos, que dice que Él fue molido por nuestros pecados, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su muerte tenemos paz. Así lo dice la Escritura. Y dice, y que por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Fuimos curados. ¿Y cuántos se declaran sanos? Te quiero decir una cosa, hermanos, y lo dije una vez. Hay enfermedades naturales que todos vamos a pasar en la tierra, una gripe, una fiebre. ¿Cuántos dicen amén? Esas son parte de la naturaleza. Pero también hay enfermedades que el enemigo pone. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo nosotros somos sanados, somos libres, somos curados. Pero cuando hay enfermedades en nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos que reprender y orar de una manera, porque eso lo he sentido yo, que si es por la naturaleza, Señor, sáname. Y a veces el Señor los lleva a las medicinas que el Señor hizo, estos doctores que crearon medicina para ayudar el dolor de cabeza, ayudar a una gripe. ¿Cuánto dicen amén? Y existe la medicina para sanar nuestro cuerpo natural, carnal. ¿Por qué? Porque Lucas fue un doctor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo hace poco les decía a muchos de los hermanos que andaban un poco enfermos por este invierno, que cuando a mí me quiso pegar la gripa, rápidamente tomé 2 Alka-Seltzers, los puse en agua y me tomé con 2 Daypo. Y me decía, no me acuerdo quién me dijo, si fue mi papá que hablé con él, y dice, ay, pero eso es mucha medicina, Alka-Seltzer, y luego todavía los 2 pastillas. Le dije, pues yo me las tomé y a mí me hizo efecto y no me dio la gripa.
Y esa vez, yo lo hice 3 veces que me quiso pegar la gripa y nunca me pegó la gripa. Entonces le dije, hermano, les recomiendo esta receta, ¿verdad? Pero también a veces cuando quiere venir síntomas que siente uno en su cuerpo, dice, ¿por qué traigo este dolor? ¿Por qué siento esto? Señor, en tu nombre y por tu llaga me declaro libre y sano. Si el diablo me quiere enfermar, lo reprendo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Pero también sabemos que Jesús puede sanar las fiebres, porque sanó la suegra de Pedro. Entonces también podemos orar. No más es la pastilla, porque hay muchos que dicen, ay, carga en su bolsa una farmacia, dicen por ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién ha escuchado? Esta hermana trae una farmacia, tiene pastillas para la depresión, para el dolor de cabeza, que para el dolor del ojo, que sabe qué, ¿verdad? Pero hermanos, pero es parte que tenemos. Pero le dicen, ¿dónde está su fe? No, pero también la palabra dice que Lucas fue doctor y recetó medicamentos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero también nosotros tenemos que declarar que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Mas dice que era angustiado y afligido, ¿qué? No abrió su boca. Hermano, imagínense en esa angustia que él estaba, hermanos. Ahora vamos a leer otra vez más Biblia, hermanos. Bueno que tengo 2 horas. Aleluya. Dice que él fue angustiado y afligido y no abrió su boca. Y es como le acaba de decir, hermano. Cuando hay una angustia, hermano, ¿cómo se siente tu alma? Se desespera. Se desespera con... El hermano es un testimonio de no tener trabajo. Y yo sé que él estaba angustiado, ¿cómo lo voy a hacer? Pero él sigue clamando a Dios, yo sé. Y lo que lo sostiene a uno es la fe. Entonces yo sé que el hermano clamaba, porque él estaba afligido, como ahí viene la renta, ya a la vuelta de la esquina ya tengo que pagarla y nomás tengo la mitad, es un decir. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo para bendecir, para restaurar, libertar y suplir nuestra necesidad. Hay momentos, hermanos, que nosotros nos sentimos que hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos. Pero hermanos, espérate, Dios siempre manda a sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Para que Dios obre. Y yo te voy a decir una cosa, cuando hay oración, la oración del justo puede mucho a su nombre. Y por eso usted no debe de dejar y bajar su oración. Siga clamando, siga persistente como Ana, hasta que logró ver ese bebé en sus brazos. Y dice, Señor, te lo entrego para que hagas tu voluntad sobre él. Y ella cumplió con lo que le prometió Dios. Por eso tenemos que cumplir con Dios para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Pero si nosotros no cumplimos, ¿cómo es que queremos ver las promesas de Dios? Mas dice una vez más, dice que él fue como cordero llevado al matadero. Al matadero, ¿para qué? Para morir por nosotros, por nuestros pecados. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció una vez más, dice su palabra, enmudeció, no abrió su boca. Pero imagínense, hermanos. Imagínense todos esos latigazos que le dieron. ¿Cuántos fueron, hermanos? 40. Imagínense, hermanos, y con un fajazo que me daba a mí a veces mi papá. Ay, Dios mío. Porque sí, una vez me acuerdo que me dieron un fajazo y sí me dolió, hermano. Y por eso me porté bien de ahí en adelante. Ya no quería más de eso. Amén. Por eso, hermanos, crecí como un buen niño. No me gustan los problemas y hasta la fecha no me gustan los problemas, hermanos. Y cuando hay problemas le digo, Señor, tú trata. Yo no quiero tener problemas, Señor, quiero tener tu paz. Y dice que la paz de Cristo vino sobre nosotros. Amén. Entonces, y dice que no abrió una vez más. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Aquí lo dice. Mas vamos a ir al libro de Mateo rápidamente. Y lo voy a leer. Ahí apunte, hermano, la cita. Mateo 27 del 11 al 14. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fue una pregunta. Y Jesucristo le dijo, tú lo dices. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo, dice, escuchen bien, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Se escucharon?
Dice, una vez más, enmudeció, se quedó callado. Dice, y dice que no respondió. Mas el 13 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Imagínense, lo estaban culpando, estaban trayéndole, ¿cómo se dice esa? Las acusaciones. Mira, él hace esto, hace alborotos, hace estas cosas. Dice que él es el Hijo de Dios, que él es el Rey de Israel. Imagínense, es un decir, le estaban trayendo todo eso, estaban acusándolo. Pero él dice que él no respondió. Mas el 13 una vez más, el 14 dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imagínense, dice que se maravillaba. Y cuando veo esto ahorita me lo hace sentir el Señor. Es un decir, wow, te acusan de esto, te acusan de esto, te acusan de esto, que blasfemas, que haces todo eso. ¿Y tú qué dices? Se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque es necesario que se mantuviera silencio. Va a haber momentos que te tienes que estar en silencio cuando te acusen. Va a haber momentos donde tú vas a ser afligido y aún esta aflicción tienes que estar en silencio. ¿Por qué? Porque Dios no se va a quedar en silencio. Él va a pelear por tu causa. Él va a pelear por ti. Pero tú nomás ora al Señor. ¿Usted cree que Él no estaba en el Espíritu? Padre, en el nombre de Jesús, no, ayúdame, fortaléceme. Porque Él mismo hizo esa oración en la noche que fue entregado. Él fue y dice que angustiado estaba hasta su alma, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía sobre Él. Venía esa cruz pesada que iba a cargar por nosotros. Y dice que allí Él, hermanos, Él se quedó callado, pero se quedó tranquilo. Y Él en ese silencio, ¿qué cree que estaba pasando? Él estaba trabajando por nuestra salvación. Él estaba trabajando por nuestra salvación. Porque Él sabía, como Él lo dijo una vez en su palabra, ¿ustedes creen que yo no puedo orar a mi Padre y que me mande una legión de ángeles para que me defendieran contra todos esos demonios que estaban sobre todos esos fariseos o todos los que estaban ahí? Hermano, Él lo podía haber hecho, pero hermanos, dice que era necesario que Él no abriera su boca para la salvación de nuestra vida y para recibir bendición y vida eterna, para recibir sanidad, para recibir tanto beneficio por ese silencio que hubo en Él. Mas vemos, hermanos, rápidamente en el libro de Lucas 23, 13 al 25. Aquí vemos a Jesús siendo sentenciado a muerte. Lucas 23, del 13 al 25 dice de esta manera: gloria al Señor. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y no aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, ¿escucharon? Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, escuchen bien, aquellos que un día recibieron pan de esos milagros que Jesús hizo, aquella palabra que les predicó, mas dice que toda la multitud dio voces aún diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Imagínense, lo quería soltar porque no había falta en Él. Él nunca cometió pecado, dice la Escritura. Él es santo por los siglos de los siglos. Aleluya. Y por eso dice, queriendo soltar Pilato a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, dice. Hizo una pregunta: ¿qué mal hizo este hombre para que ustedes lo quieran crucificar?
Pues dice la escritura, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y él le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermanos, al ver este pasaje, hermanos, ¿quién lo llevó a la crucifixión? Su propio pueblo en este momento, su propio pueblo. Es decir, sabemos que Él murió por nuestros pecados de todos, pero en este momento, en esta historia, en este pasaje, vemos que el que lo llevó a la cruz fue su propio pueblo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Y tienes que entender, y por eso tienes que estar lleno de Dios, lleno de su palabra, de su Espíritu Santo, para que puedas resistir como Jesús resistió. Va a haber momentos que dentro de la misma iglesia te van a crucificar. ¿Y sabes por qué? Por la palabra de Dios. Te van a juzgar, te van a criticar. ¿Por qué? Porque la palabra duele. La palabra es verdad. La palabra salva. Y el diablo no quiere que se salven ni sepan la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va a haber mucha gente que te va a querer crucificar por el testimonio que cargas de parte de Cristo. Por la luz de Jesús vas a ser vituperado. Se van a levantar falsas acusaciones como se levantaron con Jesucristo. La escritura dice, si del árbol verde hicieron todo esto, ¿qué será del árbol seco? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que llenarnos de Dios para poder cargar esta cruz. Para poder nosotros llevarla a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque Jesús dijo, hágase como tú y no como yo, sino como tú, Señor. No es fácil llevar la cruz, pero es ligera su carga, dice. Porque Él nos ayuda a poder soportar los azotes, las situaciones que se levantan contra nosotros, como la luz de Jesús en nosotros, que somos la luz del mundo. Pero es necesario padecer por causa de Él, para si queremos entrar al reino. Porque ahí será probada tu fe y mi fe, si somos o no somos de Él. Pero nosotros tenemos que interceder, porque los milagros siguen obrando hasta el día de hoy. Los milagros de Dios siguen obrando. No dejes tu alabanza, no bajes tu adoración, no bajes tu oración. Sigue intercediendo, porque tarde que temprano Jesucristo, como espada de dos filos, vendrá esa palabra y tocará esas vidas y salvará. Aleluya. Pero quiero decirte, antes de ser crucificado, pasó por este momento de humillación. Allí mismo en Mateo 26, del 57 al 68. Mateo 26, 57 al 68. Vemos, hermanos, que antes de ser crucificado, Él fue humillado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él fue humillado. Del 57 al 68 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Discúlpenme, hermanos, es el 26, estoy en el 27. Aleluya. Sí, del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía, ¿qué? De lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el falso. ¿Para qué? Para ver el fin. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. ¿Escucharon? Buscaban falso testimonio contra Jesús,
para entregarle a muerte. Entonces, ¿escucharon, hermano? Estaban buscando una mentira, algo para acusarlo de algo que realmente lo hizo, pero querían hacer de que él lo hizo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, de ustedes o de nosotros hemos sido acusados por tantas cosas que no son ciertas? Amén. Y dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Aleluya. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Le decía Jesús. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿otra vez qué? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí sí contestó Jesús. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo, dice, de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todavía burlándose de él. Eso es una burla, eso es una humillación. Imagínense, le daban bofetadas. Dice que aún le arrancaron la barba, hermano, parte de su barba. Le escupieron, le daban puñetazos. Imagínense ese momento, imagínense el video, todo lo que él estaba sufriendo. Le escupían la cara. ¡Wow! ¡Qué humillación por nosotros! Por usted y por mí. ¿Y por qué ahora hemos de pagarle mal al que nos hizo tanto bien? Él no quiere que nadie perezca, sino que todos reciban vida eterna. Porque saben, hermanos, eso es lo que Él hizo. No fue en vano. Porque mire dónde está sentado usted ahora. Mire dónde estoy yo. Yo antes de estar aquí, hermano, mi vida estaba perdida. Estaba atada por el diablo. Y mi destino era el infierno, como muchos de nosotros. Pero por su gracia, su misericordia y por su sacrificio y su resurrección, estamos con vida aquí. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas cuando vino el Espíritu Santo, vino y los resucitó de entre los muertos. Porque estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Mas Dios los dio vida en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que aquí fue humillado el Señor. Mas vemos rápidamente que cuando Jesús, después de recibir esos azotes, hermanos, después de que fue humillado, después de que fue llevado a la cruz del Calvario, hermanos, en el libro de Lucas, vamos a ver que después de que Él murió y fue puesto en la cruz, de la cruz a la tumba, hermanos, sucedió el evento más grande que hubo en la historia del mundo. Porque esa es la historia más grande. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día. Que Él vive, no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura en Lucas 24, del 1 al 12. Levantándose entonces toda la muchedumbre. Disculpen, hermanos, 24 dije. Dice: el primer día de la semana, como hoy,
Muy que de mañana. ¿Cuántos venimos en esta madrugada? Ya estamos aquí a las 6 de la mañana dándole gloria al Señor. Dice que muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y dice, y hallaron ¿qué? La piedra del sepulcro. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. A su nombre. Y dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes a su nombre. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Dale fuerte palmas a Cristo. Ha resucitado el Señor Jesús. Y les dice: acordaos de lo que os habló, que cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María y Lorena y Pastora Mayra, María, Inés, Marina. Empezaron a dar las buenas nuevas. Miguelina empezó a dar las buenas nuevas. Norma, aleluya. Jessica, aleluya. Marisela, María, empezaron a dar las buenas nuevas. Y fueron a darle las buenas nuevas a los discípulos. ¿A cuáles discípulos? A Antonio y a Miguel y a Filiberto y a Melvin y a José. Le fueron a dar las buenas nuevas estas hermanas. ¿Y qué hicieron de ahí? Empezaron a declarar que Jesús no está muerto, que el que sigue siendo el obrador de milagros, el que sigue dando paz, el que sigue restaurando, el que sigue ayudándonos en los problemas, que Cristo les ama, que Cristo no está muerto. Él está entre vosotros, dijo el Señor. Él está entre nosotros. Y dice: y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Ay, hermanos, ¿por qué no le creían ustedes? ¿Por qué no le creyeron? Pero dice, pero levantándose, ¿quién? Aquel que lo negó 3 veces. El primero, aquel que lo negó, se levantó, Pedro, y corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Yo por eso, hermanos, cuando camino bajo el fuego, hermanos, digo: Señor, tú prometiste no quemarme, pero que ibas a estar conmigo cuando pasara por el fuego. Cuando pasara por las aguas no me voy a ahogar, porque tú eres mi salvavidas. Y por eso, hermanos, no estamos solos. Él resucitó y dijo a sus discípulos, como se los dice a ustedes: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No temáis, no se turbe vuestro corazón, porque yo he vencido al mundo y ustedes son más que vencedores. Aleluya. Mas vemos en 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermano, por eso Pablo decía: yo no temo el morir, porque el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras usted tenga vida, dice Pablo, vivan para Cristo. Y si llega la muerte, sus vidas están en las manos del Señor, porque Él dice: Él traerá a los que durmieron en Él, en su palabra, en su espíritu. Pero nosotros, los que no hemos muerto, dice la Escritura,
sigue diciendo otras cosas aquí. Por lo cual os decimos en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Aquellos que se los han ido, se los han adelantado, como mi suegra y varios hermanos en Cristo, como el hermano Francisco, que hace poco pereció su cuerpo, pero creemos por fe que también Él está en la presencia del Señor. Hermanos, ellos van a ser los primeros que van a resucitar. Y de repente, cuando sea el momento del rapto, hermano, usted y yo vamos al cielo. Por lo menos diga amén. ¿Por qué? Porque yo lo creo que los vamos a ir todos. Usted es un pueblo especial, hermanos. Que usted ha luchado en la prueba, en las luchas. Ha recibido el mensaje de Dios. Porque muchos hermanos huyen cuando no ven lo que desean escuchar. Y usted ha resistido la voz de Dios, porque usted sabe que le conviene atender a la voz de Dios, porque la palabra de Dios bendice nuestra vida espiritual, y de ahí vienen las añadiduras para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mas dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es lo que les dije, seremos arrebatados, aunque muchos no creen que va a haber arrebatamiento. Dice que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación. Y sabemos que no es así, hermanos. Sí va a haber un arrebatamiento también. Es un decir que donde el Señor se lleva a su pueblo escogido. Pero la novia, la iglesia, que somos nosotros los gentiles, son los que lo vamos a ir primero. ¿Sí o no, hermano? Los judíos después van a ir, porque tienen que predicarle a Israel a que se conviertan y reconocen que Jesús es el Mesías, el que desecharon. Entonces, hermanos, por tanto, dice la escritura en el 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que estoy haciéndoles ahorita. Lo estoy alentando a ustedes con esta palabra. Que esta palabra trae esperanza, trae vida, trae fe, trae fortaleza y trae bendición. Más 1 Corintios 15, 21. Ya estoy por concluir, hermanos. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró, ¿qué? Por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuánto dicen amén? Es un decir que por causa de Adán y Eva entró el pecado, entró la muerte, pero de allí vino Jesucristo a darnos vida y vida eterna a través de Él. Él vino a resucitarnos. Mas dice la escritura que cuando Él descendió, hermanos, cuando hubo ese temblor fuerte, hermanos, que ahorita vamos a entrar allí, hermanos, sabemos que algo sucedió en esos 3 días. ¿Cuántos dicen amén? Mas dice, hermanos, porque así como Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Mas 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No hay otro Salvador en el mundo que nos pueda dar vida eterna. No hay religión que pueda salvar nuestras vidas, porque Jesucristo nunca vino a establecer religión. Él vino a establecer una sola iglesia, que es en Cristo Jesús, en su palabra. No hay otra manera de podernos salvar. Muchos hermanos confían y creen que su dinero los va a salvar de muchas cosas. No, todo esto es perecedero, todo perece. Al final de todo se va a quemar. Al contrario, cuando entre la gran tribulación, hermanos, el dinero ya no va a existir, porque todo va a ser electrónico, en un chip. En un chip. Ya no va a haber dinero, no va a haber monedas. Incluso ahora no ves monedas casi. Ahora la gente no carga dinero tampoco. Puro tarjetazo, como dicen. Al rato no va a ser tarjetazo, va a ser frentazos o manotazos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso, hermanos, escape de lo que viene a través de Jesucristo. Por eso Él vino a morir, para perdonarnos y darnos un lugar en el cielo, y acercarnos al Padre por su muerte, por su sacrificio. No tomen en vano lo que Cristo hizo.
Por eso dice Pablo, ahora es el día de salvación, porque el día de mañana no sabemos. La escritura dice que somos como la niebla que se levanta por un momento, pero perece en un ratito. Hermanos, y después a dar cuentas a Dios de lo que hicimos en esta vida o lo que no hicimos. Por eso, hermanos, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo dice el versículo 12 de 1 Corintios 15. Entonces, hermanos, no, disculpen, de 1 de Juan 5:11, 5:12, disculpen. Entonces, el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Entonces, para ser hijos de Dios tiene que haber frutos. Si no damos frutos dignos delante de Dios, dignos de arrepentimiento, entonces eso me da a entender que realmente solamente somos una apariencia. Nosotros no podemos aparentar algo que no estamos viviendo. Tenemos que vivir, y entonces la apariencia va a dar el fruto en nuestras vidas. Muchos van a creer al evangelio que predicamos. Si nosotros decimos una cosa y no lo estamos haciendo, y conocen nuestra vida, hermano, ellos no van a venir a los pies de Cristo por nuestros frutos que estamos dando. Que dicen, no, este es un hipócrita, no está haciendo lo que dice. Porque Jesús así le habló a su pueblo. Ustedes hablan, pero no hacen. Ustedes me invocan, pero su corazón está muy lejos de mí. Aquel que tiene realmente a Jesús, se ve la luz de Jesús. Como el testimonio de mi esposa. Una mujer que no tiene, como decía yo, lo dije una vez, hay mucha gente allá afuera que es más buena que los que están dentro de la iglesia. Nomás lo único que les faltaba es a Cristo. Como dijo mi esposa, esta mujer que cuida a mi esposa, dice que la trata bien, es mansa, humilde, noble, la trata bien, generosa, que no se vaya el gozo. Generosa, le comparte el pan y le dice, tú eres un ángel enviado de Dios. Se ve en ti una luz que resplandece sobre ti. Pero es que no es ella, es Jesús de Nazaret en ella. Es como decía, no era la sombra de Pedro, sino era el Espíritu de Nazareno que estaba sobre él, el que hace la obra, el que testifica que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo vino a bendecirnos a través de su muerte y resurrección. Nosotros vamos a ser probados, sí, pero tendremos la fortaleza de Dios, como Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decía, vivamos por Cristo, para que Él viva en nosotros y opere en nosotros. Y podemos tener palabra buena y no ociosa. Porque toda palabra ociosa que sale de nuestros labios daremos cuentas a Dios. Mas dice la Escritura que cuando Jesús expiró y entregó el Espíritu, dice que Él clamaba al Señor diciendo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento estaba sintiendo un dolor humanamente, sin Dios en Él, sin el Espíritu. Estaba sintiendo tu dolor, mi dolor. Él sabe lo que tú estás padeciendo. Él conoce tu tristeza. Él conoce tu angustia, tu desesperación, porque Él lo pasó. Él conoce todo lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra. Pero dice la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, dice que ahí se les quitó la autoridad por parte del diablo, ¿sí o no? El diablo les quitó las llaves. Pero en Apocalipsis 1:17 dice que Juan vio al Señor y cayó como muerto al suelo. Y dice que cuando cayó como muerto, en el 18 dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero vive por los siglos de los siglos, el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así lo dice Apocalipsis 1:17 y 18. Entonces, Él ahora tiene las llaves. No es Satanás el que tiene el gobierno. Por eso que en el libro de Job, después de que pasó eso, vemos también, hermanos, que aunque Dios siempre ha tenido el poder, no es que se le haya quitado el poder a Dios, sino el poder al hombre. Porque Dios nunca le quita la autoridad, ¿sí o no? Él siempre es el supremo. Pero allí vemos, hermanos, que a un Job, cuando estaba siendo probado, el Señor le dice a Satanás, mira, esto lo tienes bendecido y por eso te alaba, quítale todo esto, quita esto.
Pero Dios le dijo una cosa: haz con él todo lo que quieras, pero no toques su vida, no toques su alma. Satanás nunca ha tenido el poder, pero sí ha tenido el gobierno sobre nosotros. Es decir, sin Cristo, sin las llaves, sin el poder. Pero ahora Jesús le dice a Pedro: y a ti te doy las llaves. ¿Escucharon? Y que dijo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa iglesia se le dio las llaves por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos tenemos el Espíritu Santo? Como lo he dicho, si el Espíritu Santo está sobre ti, el diablo no tiene parte contigo. Pero asegúrate que esté el Espíritu Santo contigo. Y para asegurarnos, tenemos que tener comunión con Dios. Porque podemos tener mucha palabra, pero secos en el Espíritu. Entonces, hermanos, una cosa es hablar bonito, pero otra cosa es actuar en lo bonito que hablamos. Amén. Entonces, en este momento, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Que Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está aquí. Y no creemos que Él está aquí. A veces siento que se me enchila el cuerpo, hermanos, cuando lo siento que ya está, que es un decir que ya va a hacer algo.